déjeme decirle que el sermón de hoy, junto con el del próximo domingo, aborda un tema que estoy convencido Satanás no quiere que la gente lo escuche. Y menos en estos tiempos, que son los que la Biblia llama tiempos postreros o últimos tiempos. Y créanme que cada vez que preparo un sermón mirando en esta dirección, el diablo me tira con todo. No voy a entrar en detalles, solamente les pido que oren, porque sabemos que Satanás anda como león rugiente, intentando impedir que la verdad de Dios se proclame. E imagínense, cuando terminemos esta serie, vamos a empezar una que va a durar probablemente 1 año y pico, y se titula Señales Proféticas. Así que necesito el respaldo de ustedes en oración, porque tenemos un enemigo decidido a silenciar la palabra. Pero sabemos que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. El mensaje de hoy, continuando con esta serie de mensajes a la iglesia de Tesalónica, basado en las cartas de Pablo a la iglesia de Tesalónica, este mensaje y el del próximo domingo forman digamos una unidad, porque abordan el tema de lo que hemos titulado listos para el fin. O sea, esta sección de la carta, de la segunda carta a los tesalonicenses, tiene un tema eminentemente profético, escatológico, y vamos en el sermón de hoy y en el sermón del próximo domingo a tratar este tema. Vamos a tener la primera parte de listos para el fin, basado en el segundo libro o la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, los versos donde acabamos de leer del 1 al 5. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de estar aquí reunidos y de traer tu palabra. Señor, te suplico que tú tomes control de esta palabra humana que usas como instrumento para exponer tu palabra divina. Señor, habla a nuestras vidas. Tú sabes el mensaje que necesitamos, Señor, y danos también la humildad para obedecerlo. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, esta sección comienza, o Pablo la escribe para tratar la pérdida de gozo y esperanza de los tesalonicenses. Miren, cuando hay problemas, cuando estamos en tribulaciones, cuando atravesamos dificultades, la tendencia humana es a la desesperanza, el desaliento, el desánimo. Pero los que tenemos a Cristo no tenemos por qué quedarnos en el suelo, ¿verdad? Nos levantamos con el Señor y seguimos adelante. Esta iglesia estaba siendo sometida a una persecución terrible y la esperanza que tenían y el gozo había comenzado a palidecer un poco porque, como acabamos de decir, el diablo siempre intenta meter su fe a cabeza o levantar su fe a cabeza con la confusión, en este caso sobre el tema de los últimos tiempos. Sabemos, amados hermanos, que el tema de las profecías no es un tema predilecto para muchos predicadores. Sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro arrinconado, olvidado, que algunos literalmente lo han arrancado de su Biblia en el sentido de que no mencionan para nada sus enseñanzas, por cuanto ellos consideran de que es un libro imposible de entender. Mire, si usted escucha a alguien con esa perspectiva, puede decirle con la autoridad de Dios que está haciendo a Dios mentiroso. Un predicador, un maestro que diga que el libro de Apocalipsis es un libro imposible de entender, repito, es alguien que está haciendo a Dios mentiroso. Porque Dios dice en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dios dice que se puede leer, entender, y hay bienaventuranza en obedecerla. Entonces, ¿cómo un payaso va a venir a decir que no, el libro de Apocalipsis es un libro indescifrable? Más cuando se llama
El libro de Apocalipsis y Revelación, Dios quita el velo para que podamos mirar al futuro. Y los temas proféticos tratan estos asuntos. Y créanme, hermano, como nunca antes en la historia, la iglesia ha estado más cerca, nunca ha estado más cerca del regreso de Jesucristo que ahora. Los tiempos nos lo dicen. Las señales nos advierten. Y cuando usted deja de esperar a Jesucristo, pierde la esperanza. Y esto era lo que estaba pasando con esta iglesia, que habían aparecido algunos con enseñanzas erradas, intentando atacar la esperanza bienaventurada que nosotros llamamos el arrebatamiento de la iglesia, con enseñanzas equivocadas. O sea, el tema del arrebatamiento no es un tema que es atacado hoy solamente. A lo largo de la historia ha sido atacado una y otra vez. Desde el mismo comienzo, cuando Pablo lo revela en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4 del 13 al 18, para aquellos que dicen que el arrebatamiento de la iglesia es un invento moderno y que no está en la Biblia. Lea detenidamente la Biblia, porque si no lo ha encontrado, está ignorando una gran parte de nuestra esperanza. Ahora, era atacado con falsas enseñanzas. Pablo decide escribir esta sección para poner las cosas claras. Y la lucha se dio porque estaban confundidos con respecto, como dice en el capítulo 2, verso 1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice después que, y a nuestra reunión con Él. ¿De qué creen ustedes que se trata estas palabras, y a nuestra reunión con Él? Al arrebatamiento de la iglesia, donde dice que seremos arrebatados. Nos reuniremos con el Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Pablo había dicho, he aquí os digo un misterio, ¿verdad? Aunque también menciona la venida en el sentido general, se enfoca específicamente en el arrebatamiento. Yo quiero leerles este pasaje para los que todavía no lo conocen y vean de dónde nosotros sacamos esta idea. Es uno solamente, pero hay varios. Tampoco queremos, primero a los Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. En otras palabras, los que mueren en Cristo van a la presencia de Dios, están con Él, esperando el día en que el Señor venga con la iglesia, y esas almas vendrán con el Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Aquí no es cuestión de teología, no pongamos al lado nuestras presuposiciones teológicas y aceptemos la verdad bíblica desnuda como está. Verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos. De hecho, Pablo creía, fíjense, estar vivo cuando el Señor regresara. ¿Saben cómo se llama eso? Inminencia. La inminencia, el concepto de inminencia es creer que el Señor puede venir en cualquier momento. Que no hay profecía que tenga que cumplirse antes del arrebatamiento de la iglesia. No significa que necesariamente tiene que venir ahora. Puede tardar, pero significa vivir cada día como si fuera el último. Y Pablo creía estar vivo. Dice, no nosotros los que vivimos. Los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, vuelve a decir, los que vivimos, dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Y dice el verso 18, aliéntense unos a otros con estas palabras. Aquellos críticos del arrebatamiento, ahí está. Pablo lo había enseñado. Y fíjense si ellos estaban atravesando por un tiempo de confusión, porque conocían esta verdad, que por eso Pablo decide escribir esta carta. Porque ellos sabían
que antes que comenzara la semana 70 de Daniel, o sea, lo que también se llama los 7 años de tribulación, que es un periodo futuro, el Señor prometió que va a llevarse a la novia, que es a la iglesia, cumpliendo un patrón que sigue a lo largo de todas las escrituras. Dios, siempre que hacía juicio, sacaba a su pueblo. Y la novia no va a pasar por la tribulación. No va a pasar por esos 7 años de lo que se llama los 7 años de tribulación o la semana 70. Antes seremos arrebatados. Hay algunos que dicen, no, vamos a atravesarlo, porque la Biblia dice que pasaremos por tribulaciones. Sí, pero hay una diferencia entre lo que son tribulaciones y la semana 70 de Daniel, que tiene lo que se llama la gran tribulación. Que Mateo capítulo 24 dice claramente que será una tribulación como nunca antes. No vamos a estar en ese periodo de juicio. Y eso lo enseñó Pablo. Por eso ellos estaban preocupados de que hubiera llegado el día del Señor. Por cierto, esa expresión del día del Señor quiere decir el juicio que viene inmediatamente después que la iglesia sea arrebatada, específicamente al final de los 7 años, cuando el Señor regresa de manera visible para todo el mundo, destruye al anticristo, sus ejércitos e implanta su reino de 1000 años. Entonces Pablo le dice en el verso 1, les ruega, dice en el 2, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta nuestra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Repito, esta expresión del día del Señor también aparece en otras partes de la Biblia como el día de Cristo. Es un periodo de juicio y no podía llegar hasta que pasen algunas cosas que él va a mencionar. Por eso Pablo escribe esto, les está diciendo, no se preocupen, el rapto no se ha producido, ustedes no lo van a pasar. Y le dice que no se deje mover por espíritu, o sea, un falso profeta, un falso espíritu, palabra, quizás un sermón o una enseñanza que alguien estaba dando, una carta, o sea, alguien que estaba haciendo circular esta doctrina equivocada. Y él les dice no. Y el miedo que ellos tenían es que Pablo les había enseñado que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir antes que llegue el día del Señor y pasen ciertas cosas que voy a mencionar en este mensaje. Por ejemplo, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, Pablo escribió en los versos del 2 al 5. Porque vosotros sabéis perfectamente, y dice, el día del Señor, el juicio, vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero les dice en el verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Pablo enseñó que la iglesia antes seguiría con su Señor. Por ejemplo, en el verso 9 de este mismo pasaje, capítulo 5, dice, porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué? Para ira. Y la ira no solo se refiere al infierno, no solo se refiere a lo que viene antes, que es el juicio ante el gran trono blanco. La ira de Dios se va a desatar sobre el mundo también durante los 7 años de tribulación. Si lo duda, lea el libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 6, donde aparecen los jinetes, los sellos, después vienen las trompetas, después vienen las copas, donde claramente dice que es la ira del Cordero y la ira del Padre. No es la ira del diablo, no es la ira del anticristo que también se va a manifestar, es la ira de Dios.
Es absurdo que Dios deje a su iglesia en un tiempo terrible que vendrá sobre la tierra, donde su ira será descargada sobre un mundo que ha decidido darle la espalda a él. Pablo también, escribiendo a los romanos, en el capítulo 5, verso 9, Romanos capítulo 5, verso 9 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y regresando a Tesalonicenses, en el capítulo 5, leí el 9, pero se me escapó el 10. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 10, dice: ¿quién murió? Disculpe, deja ver. Sí. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Disculpe. Es el capítulo 1, verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nuevamente, Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Esto ya es en el libro de Apocalipsis. Uno de los mensajes a las 7 iglesias de Asia contiene estas tremendas palabras. Una esperanza para aquellos que conocemos a Jesús. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora. La hora indica una sección de tiempo. Sabemos que son 7 años. 3 años y medio, principio de dolores, y los últimos 3 años y medio, la gran tribulación. Lo sacamos de la profecía de Daniel capítulo 9. Daniel y las 70 semanas, 69 semanas se han cumplido. Estamos en un paréntesis que no sabemos cuándo va a terminar, pero terminará cuando la iglesia sea arrebatada e inmediatamente entraremos en la semana 70. Dice: te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra, sobre la tierra. Bueno, ahí está, hermanos. El Señor prometió, el Señor enseñó, y por eso la iglesia de Tesalónica estaban preocupados. Imagínense, al verse en tantos problemas, tanta persecución, llegaron a pensar: nos quedamos, no. ¿Qué pasó con el rapto? Y algunos ya le habían dicho que había llegado. Y entonces Pablo decide darle algunos consejos para que estuvieran listos para el fin. En estos consejos, Pablo les deja algunas exhortaciones, donde vamos a mirar las 2 primeras en este sermón y el resto en el sermón que viene. El primer consejo les dice: no se dejen engañar. Mis hermanos, dice la palabra, nadie os engañe en ninguna manera. Si algo caracterizará los tiempos finales, es el engaño. Los falsos profetas, aquellos que tendrán apariencia de piedad y negarán la eficacia de ella. Hay personas con una tremenda capacidad para comunicarse. De hecho, desde que usted los ve, les cae bien, porque tienen empastada en el rostro una sonrisa de payaso, que usted dice: estos tipos están viviendo en otro mundo. Son gente que no tienen problema. Y cuando los escuchas hablar, te enamoras de ellos. Ahora, de vez en cuando te citan un versículo bíblico, te mencionan una frase cristiana, y entonces una que otra vez hablan alguna que otra cosa de la Biblia, pero las frases que repiten una y otra vez es: Dios quiere que tú seas un campeón. De hecho, eres un campeón. Eres hijo de Dios, del Rey. Eres hijo de Jehová. Y tú eres Jehová Junior. ¿No han oído eso? Hermano, y las iglesias de estos personajes están llenas. Porque la carnada está hecha al gusto del consumidor.
Usted nunca escucha arrepentimiento. Usted nunca les dice, vengan a Cristo con un corazón arrepentido y crean en Él. Hay una frase que llegan a mencionar después que te dicen, bueno, si tú quieres ser salvo, acepta a Jesucristo y repite conmigo esta oración. Fabuloso. Simplemente que eso no es suficiente. Simplemente que en ninguna parte de la Biblia dice que uno debe aceptar a Cristo. Esa palabra no aparece en la Biblia. ¿Qué sí aparece? Arrepiéntete y cree. No, tú no eres el tipo que estás invitando a Cristo. No, Cristo te invita a ti. Tienes que reconocer, bueno, para arrepentirse en primer lugar hay que reconocer que eres pecador. Y si no te hablan del pecado, ¿de qué te vas a arrepentir? Acepta a Cristo. Bueno, a un Cristo que se parece más a un mago, a un genio de la lámpara, que al Salvador. Acepta al Dios que se parece tanto a ti, que ya no se parece al Dios de la Biblia. No, el mensaje que vino el Señor predicando fue arrepiéntanse y crean, porque el juicio de Dios vendrá. Jesús fue el que más habló del infierno, porque habló la verdad, la habló con amor. Indudablemente no hubo una persona que viniera a Jesús que Él lo rechazara. Sin embargo, hoy muchos predicadores se llenan la boca hablando de parte de Dios y no mencionan para nada el arrepentimiento y la fe. No mencionan para nada el infierno mismo. No mencionan tampoco que Jesús dijo que iba a regresar y va a jugar a este mundo. No, eso está ausente de los púlpitos. Por eso Pablo le dijo a esta iglesia y nos lo dice a nosotros: no se dejen engañar. Abran los ojos. Las piedras están clamando y los cristianos están dormidos. Yo no trato de infundirle pánico, hermano. Esa no es mi intención con estos sermones. Yo siempre digo, si hablo de la segunda venida de Cristo y si menciono el arrebatamiento de la iglesia, es para que nosotros despertemos. Y escuche esto, no es un llamado a que nos encerremos y nos aislemos del mundo. Jamás diría eso. No se trata de hacer como hicieron aquellos creo que fue en Colombia, que probablemente llevaron esta doctrina al extremo y comenzaron a fijar que Cristo venía un jueves y dijeron hasta la fecha. Los miembros de ese grupo vendieron sus propiedades y se metieron en una casa a esperar que Cristo viniera. Bueno, suponiendo que Cristo venga hoy, me va a encontrar haciendo lo que me mandó a hacer. Decía Martín Lutero, si Cristo viene mañana, yo siembro un árbol hoy. Porque la venida de Cristo no es una excusa para evadir nuestras responsabilidades. El esperar el arrebatamiento de la iglesia no es para cruzarnos de brazos y lamentar una y otra vez que el mundo está peor. Yo sé que está peor y se pondrá más mal todavía. Pero la pregunta que tenemos que hacer los cristianos es esta: ¿qué debo hacer al respecto? Por favor, imagine que usted pertenece a un cuerpo de bomberos y hay un edificio que se está incendiando. Salga corriendo y salve cuantas vidas pueda, porque el tiempo se acaba. Y ahorita mencionaba, las piedras están clamando. ¿Saben por qué? Porque una y otra vez encuentro en internet, hermanos, hombres que no son cristianos, que no saben nada de la venida de Cristo y están diciendo tremendas verdades, porque de alguna manera Dios... Por ejemplo, yo mencionaba en estos días a un joven que yo sepa no es cristiano y estaba hablando en una conferencia muy breve acerca del nuevo orden mundial. Y yo le decía a Milady, mira lo que está diciendo este muchacho. Él no es cristiano, él no está mencionando el arrebatamiento de la iglesia, él no está mencionando el anticristo. Pero está diciendo que el mundo de hoy se está moviendo en una dirección de establecer un nuevo orden mundial. ¿Saben lo que es un nuevo orden mundial? Un gobierno único. ¿No le suena eso familiar a los cristianos? Si usted ha leído Apocalipsis 13, sabe que eso tenía que pasar. Las primeras veces que yo leí esto en la Biblia,
y escuché a alguien enseñar sobre esto. Yo decía, pero ¿cómo van a lograr establecer un gobierno único? ¿Cómo va a levantarse un líder que controle el mundo entero? Me parecía algo tan absurdo e imposible de cumplir. Y en un país como Cuba, cerrado a todo el mundo, sin internet, sin computadoras, cuando yo nací no había nada de eso. Luego llego a este país y comienzo a ver todas las cosas mucho más claras. Usted ponga en internet nuevo orden mundial y busque los videos donde aparecen los presidentes de las naciones que una y otra vez lo mencionan. Porque el mundo cada día se hace más ingobernable. Los países cada día están más en crisis. Y la gente está buscando una solución al problema, creando un problema mayor. Porque lo que no saben es que la Biblia habla sobre esto. Y el Señor dijo que un día vendría un líder que tendría la capacidad de controlar el mundo por medio de una unión de naciones, que establecería una marca en la mano derecha o en la frente, donde nadie podría comprar o vender si no la tiene. ¿Me va usted a decir que la tecnología de hoy no presenta la posibilidad para ese control total? Y cuando vemos todas estas cosas, yo me pregunto, ¿por qué la gente no habla de esto? O sea, no la gente, ¿por qué aquellos que tenemos conocimiento de Dios no le advertimos a las personas? No te estoy haciendo un llamado a que descuides tu responsabilidad. Te estoy haciendo un llamado a que te arrepientas y creas. Porque vamos a pensar que Cristo no venga ahora. La Biblia sí dice que si te mueres sin Él vas al infierno. ¿No es eso suficiente para que nos conmovamos? ¿No es suficiente para que le hablemos a las personas que amamos? ¿No es suficiente para que no demos por seguro que nuestros hijos, porque se criaron en una iglesia, son cristianos? No. Débora y Marco son hijos de una familia pastoral, pero nunca he llegado a creer que van a ir al cielo porque su padre es pastor. Y ya siendo adultos, siempre trato de asegurarme de que Cristo está en sus vidas. Porque escuche esto que le voy a decir, no sirve ningún logro en este mundo, por maravilloso que sea. No importa que usted llegue a ser el presidente de los Estados Unidos. Si se muere sin Cristo, habrá hecho el peor negocio de su vida. Y si Jesucristo viene por la iglesia y usted se queda, va a experimentar de primera mano lo que se llama el infierno en la misma tierra. No, el libro de Apocalipsis nos permite ver esto, y no es un libro de ficción, hermanos. Está allí al final, sellando la revelación de Dios. Y Dios quiere que lo sepamos. Él les dijo, no se dejen engañar, no se dejen engañar, hermano. Vaya a la Biblia. Si no está en la Biblia, no escuche a ese predicador. Y crea en el Dios que le salvó con toda su alma. Escudriñe la palabra, hermanos. Estamos en un mundo difícil, donde el mal anda suelto y lo vemos todos los días. Yo ahorita decía que el diablo dispara su dardo contra mí y contra todos los hijos de Dios. Y le hacía a mi hijo hoy una declaración que me miró asombrado. Porque saben, cuando uno va pasando de los 50 años, ya no piensa mucho antes de hablar. O sea, no le preocupa mucho lo que otros puedan pensar, y nos vamos volviendo un poco más sinceros y por eso a veces más desagradables. Y me acuerdo que le dije en la mesa a mi hijo Marco, ¿sabes? Hay momentos en mi vida en que el mal para mí ha sido el mal, y el diablo, su presencia, ha sido más real que el mismo Dios. ¿Saben por qué? No porque Dios no sea real, ni porque Dios deje de hablar. Lo que sucede, que la relación que tenemos con Dios debe ser intencional.
O sea, tenemos a Cristo, pero tenemos que persistir y buscarlo todos los días. Cuando nosotros buscamos a Dios, su presencia se hace totalmente real. Pero como vivimos en un mundo caído, con una naturaleza caída, con un enemigo decidido a causar el mayor daño posible, y en un punto del camino dejamos de mirar a Dios y miramos más a las cosas de esta tierra, a los problemas, a las dificultades, a la maldad que existe en nosotros y en la vida de otros, va a llegar un punto en que te va a parecer más real el mal que el mismo Dios. Pero no es culpa de Dios, sino de nosotros, de las decisiones que tomamos. Es cierto, estamos mal, este mundo está mal, pero ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer para salvarnos. Envió a su Hijo, nos dejó la Biblia. ¿Cómo no me va a parecer el más real si no leo la Biblia? Necesito buscar a Dios cuando veo los problemas, cuando veo la maldad humana expresada en un grado que me horroriza. Apague el televisor. No mire las dificultades, vuélvase a Dios y coja o llénese de esperanza en Él. No se deje engañar, hermanos. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Jesucristo dijo que en Él somos más que vencedores. La segunda verdad, no olvidar. No olvidar, dice el verso 3. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Está hablando de el día del Señor, ¿verdad? Fíjense cómo había dicho en el verso 2, al final, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y dice ahora, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros que os decía esto? Bueno, este punto está estrechamente ligado al primero. Y la clave está en esta pregunta. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? En otras palabras, lo que él está diciendo a ellos no era nada nuevo. Ya se los había enseñado. Y el hecho de que Pablo les hablara de esto es un ejemplo de cuán importante es para la iglesia las profecías. Cuán importante es para la iglesia la escatología bíblica y la sucesión de eventos que se van a producir y que el Señor ha revelado en la Biblia. La Biblia, las profecías, la escatología no carece de importancia, como algunos dicen. Si los tesalonicenses hubieran recordado lo que Él les enseñó, no habrían perdido su gozo y esperanza. De igual manera, si los cristianos recordaran la promesa que Jesús hizo, vendré otra vez, Juan capítulo 14, y os tomaré a mí mismo, a su iglesia, y los voy a llevar a la casa del Padre para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si recordamos esas promesas, hermanos, no perderemos la esperanza. No perderemos la visión, el enfoque. No importa quién esté en la Casa Blanca. El Señor sigue siendo el Rey. Los gobiernos van y vienen, pero Jesucristo permanece. Y acuérdese de esto, la Biblia dice claramente que Dios pone y quita reyes. Y Dios tiene un plan. No somos víctimas de casualidades ni de accidentes. Él dice que no vendrá el Señor, no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía. Dice que vendría antes. Y como no había ocurrido todavía, el día del Señor no podía haber llegado. Ahora, esto de apostasía, específicamente en el contexto que se usa esta palabra, se está refiriendo a un hecho,
Sabemos que apostasía ha existido y seguirá existiendo. Los apóstatas se han levantado como enemigos de la fe, algunos han salido de nosotros, pero han manifestado que no eran de nosotros. Pero en el contexto en el que se usa la palabra apostasía, aquí, está hablando de un hecho blasfemo de una magnitud sin precedente. Ese hecho blasfemo, llamado apostasía, está relacionado con un hombre, que aquí se llama hombre de pecado. También se le llama hijo de perdición. ¿Saben quién es? El anticristo. Esa figura que se va a levantar, la bestia de Apocalipsis, que por cierto algunos dicen que el anticristo no es una persona, dicen que es un sistema. Y a ellos me gustaría hacerles la pregunta, bueno, ¿y cómo explicas esto? Cuando claramente la Biblia dice hombre de pecado, hijo de perdición. Hombre de pecado significa el sin ley, un personaje que no va a respetar para nada la ley de Dios, aunque al principio se va a mostrar como un religioso lai, al principio se va a mostrar como un tipo tan amoroso y con un corazón tan grande que en él caben todo tipo de creencias. No importa cuán ridículas sean y cuán alejadas sean del Evangelio de Jesucristo, todo el mundo cabe en el corazón de este hombre. Este hombre hará algo que aquí se llama apostasía, que incluso en un mundo de maldad, como será aquel día, esto llegará al colmo. En un momento voy a explicar de qué se trata. Pero dice claramente la Biblia que el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La palabra manifestar señala un tiempo definido en el que va a aparecer este personaje. Implica que era conocido y que estaba presente con anterioridad, pero que su acto de apostasía lo declarará por lo que realmente es, y será ese momento donde va a dejar todo tipo de pretensiones y va a revelar su verdadera intención. Algunos a veces me preguntan, ¿usted cree que el anticristo ya está en esta tierra? Lo creo. ¿Cree que lo conoceremos? Bueno, si lo conocemos o lo conoceremos, no será como el anticristo, simplemente como una figura en el mundo político que va ascendiendo o en el mundo económico y comercial. Pero no lo vamos a conocer como el anticristo porque antes la iglesia será arrebatada. Este personaje se va a manifestar su verdadero rostro durante los 7 años, específicamente en el punto medio de la tribulación, con un acto que la Biblia llama la abominación desoladora, que Mateo 24 claramente la menciona y dice el Señor: cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Es una advertencia para aquellos que estén viviendo ese periodo, los judíos y las personas que estén viviendo en la tierra, de las cuales muchos van a conocer a Jesucristo en ese tiempo. Y esos son los elegidos de los que habla Mateo capítulo 24. No es la iglesia antes se habrá ido. Ahora, el hombre de pecado ha sido identificado a lo largo de la historia con diferentes personajes. Por ejemplo, uno de los más grandes que llenó la medida del anticristo se llamó Antíoco Epífanes. Este hombre se metió en el templo judío y sacrificó una puerca. Eso era un tipo de abominación. Pero solo fue eso, una figura del final del que vendría. Calígula, Nerón y en años más recientes Hitler, Stalin
y otros tipos de anticristo. El viernes le mencionaba a Fidel Castro que alguna gente vivía enamorada de Fidel, que cuando entró en La Habana ellos decían, mira, se parece a Cristo. Y la paloma que llegó y se aposó, y déjenme decirle que yo creo que Fidel no fue más que un tipo de anticristo. Y a lo largo de la historia han existido muchos tipos de anticristo, pero no quiere decir que sea el anticristo final. Este personaje está asociado con el día del Señor. Quiere decir que todas estas figuras no llenan el cumplimiento. El hombre de pecado tampoco puede ser el diablo. ¿Por qué no puede ser el diablo? Porque en el verso 9 dice inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Son dos figuras diferentes. Tampoco puede ser un principio del mal, como algunos dicen. Tampoco puede ser un sistema, porque aquí dice que es un hombre. Por favor, aceptemos lo que dice la Biblia. Dejemos al lado nuestras presuposiciones. Hombre de pecado, hijo de perdición, alguien destinado a la destrucción. Solo hubo una figura que llevó este nombre. ¿Se acuerdan? No. ¿A quién se le llama en la Biblia hijo de perdición? Judas. Y ustedes saben la infame misión de Judas. Bueno, una infame misión, peor aún que la de Judas, tendrá el mismo anticristo, el hijo de perdición. El Señor habla con claridad. Ahora, por muy monstruosa que sea esta apostasía que hizo Judas, palidece en comparación con la que hará el anticristo. Este personaje sabe que la religión, o sabrá que la religión es un medio para someter a los pueblos. Los grandes dictadores en la historia siempre han usado la religión como un arma de sometimiento. La humanidad se quedó escandalizada cuando católicos en la Alemania nazi llegaron a darle su bendición a Hitler. ¿Entienden lo que les digo? Y el anticristo sabe el poder de la religión y entonces se hará amigo de la religión. Apocalipsis capítulo 17, verso 13, dice la palabra del Señor. Apocalipsis 17, 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ahí está hablando de la gran ramera. Dentro del nuevo orden mundial, dentro del gobierno único, dentro de una moneda única, también habrá una religión única, que será la que hará propaganda al mismo anticristo. Pero va a llegar un momento en que esta figura se va a cansar de la religión y va a decir, se acabó. Ahora Dios soy yo. Apocalipsis capítulo 13. Verso 15 y verso 16. Apocalipsis 13, 15 y 16. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. No sabemos cuál es la marca. Quítese de la cabeza que es la vacuna. Pero sí va a haber una marca. Y esa marca se va a implantar por medio de la tecnología. Y se va a rastrear a los marcados por medio de la tecnología. Honestamente, hermano, dígame que eso es imposible hoy. De la única manera que usted puede escapar a una persecución hoy es que no use su teléfono ni sus tarjetas de crédito y se vaya a vivir a un lugar aislado, viviendo del cultivo. Porque donde quiera que usted use su teléfono, con el internet lo encuentran. El anticristo no va a ser más allá de eso.
La misma tecnología que hoy nos resuelve tantos problemas, y que no digo que sea malo usarla, la usamos para predicar el evangelio, pero sabemos a dónde va esto. Va a ser el medio de control de la humanidad, en la frente o en la mano derecha. Algunos hablan de un microchip, no sabemos exactamente en qué consistirá, pero yo sí sé que hoy en muchos lugares ya existe estos tipos de chip. Específicamente escuché de una empresa acá en los Estados Unidos de negocio donde todos sus empleados lo tienen, de tal manera que cuando llegan a trabajar solo pasan la mano y haciendo imposible que otro lo suplante. Los animales se les implanta un chip que si se extravían. Ahora estas son cosas modernas. Miren, voy a ir un poco atrás. Y esto solo lo van a entender los cubanos. Y yo se lo decía el viernes a algunos hermanos. Son ensayos que el diablo ha hecho a lo largo de la historia. Por eso yo creo que Fidel fue un tipo de anticristo. Llenó la medida. Los cubanos sabemos lo que es la libreta de abastecimiento. Es un tipo de documento donde usted tiene que depender de eso para comer y vestir. Hermano, ¿qué diferencia hay con la marca de la bestia? Ahora, lo que sucede es que esto fue en un país aislado del mundo hace años. Bueno, todavía está la libreta, aunque no sirve para nada. Pero ese control que quieren ejercer para someter a la gente, ya están las condiciones. Y créame, esta explosión tecnológica cada día es mayor. Ahora, Apocalipsis capítulo 13 nos describe ese nuevo orden. Yo le animo a que usted después en su casa, porque no tenemos tiempo, se lea todo ese capítulo 13. Y pídale antes de leerlo a Dios que le dé discernimiento. Y me va a decir honestamente que esto es algo que ya se cumplió. No. Es un mensaje muy oportuno para nosotros. Yo dije cuando predicaba de Apocalipsis, y ustedes lo recuerdan, ahí está en la grabación, y ahora lo vuelvo a decir porque ya él no es el presidente de Estados Unidos. Pero me acuerdo que dije una vez y dije, yo no estoy haciendo campaña a favor de Trump, pero sí vivo convencido que el último presidente nacionalista que va a tener Estados Unidos va a ser Donald Trump. No sabía si iba a durar 8 años, duró 4, pero lo que sí estoy convencido que con haber retirado a Trump del poder, se ha retirado un obstáculo que existía para el establecimiento del nuevo orden mundial. Porque apareció este hombre sin ninguna necesidad económica, se metió en el mundo de la política y apareció con el lema América primero. Esto no encaja con la filosofía del anticristo, porque esa filosofía va a llevar a las naciones a renunciar a su soberanía, mirando primero los intereses del mundo que los de tu propia nación. Lo que la gente no sabe, porque el diablo ha logrado ocultarlo y lo sigue ocultando, es que las democracias solo pueden funcionar a nivel nacional. La democracia americana, una de las más sólidas, bueno, hasta ahora, en la historia, un ejemplo al mundo. Sin embargo, el mantener una democracia no se puede hacer fuera de las naciones. Cuando se comienza a hablar de un gobierno mundial, lo que no se dice es que para poder establecer ese gobierno tiene que ser por medio de una tiranía. No puede existir una democracia a nivel mundial. Y eso es lo que el diablo ha estado ocultando. Y esta figura del anticristo va a lograr. Dice que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es una profecía.
que nos dice varias cosas. Número uno, que se va a construir un templo en Jerusalén. Va a haber un nuevo templo durante los 7 años de tribulación. Los judíos están esperando este momento. Ellos guardan celosamente la línea sacerdotal. Tienen todos los elementos para construir el templo. De hecho, hasta el arca del testimonio, que ha estado desaparecida, algunos judíos declaran saber dónde está. Que cuando llegue el momento de reconstruir el templo va a aparecer el arca. Hermanos, este templo solo se va a poder levantar bajo el auspicio del anticristo. Alguien que creo que será judío, aunque no viva en Israel, será de origen judío. Y por medio de su política logrará construir el templo. Esto hará que el pueblo judío lo vea como el Mesías. Pero en un punto, en el mismo templo, este hombre va a declararse Dios. Yo le voy a hacer una pregunta. Después lea Isaías 14. Allí habla sobre el gran anhelo que el diablo ha tenido a lo largo de la historia. Desde el principio mismo, mucho antes de que el mundo existiera. ¿Qué es lo que ha querido siempre Satanás? Ser como Dios. Que lo adoren. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Jesús en Mateo 4 en las tentaciones? Una de ellas le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Lo que Jesús rechazó lo va a aceptar el anticristo. Y en un punto se convertirá en un instrumento, en una persona poseída directamente por el diablo. Se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Mateo 24 habla sobre esto. Voy a leerle el pasaje, aunque ahorita se lo mencioné. Mateo capítulo 24, verso 15, dice la palabra del Señor: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Dónde habló Daniel de esto? Daniel 9:27. El que lee, entienda. Él le está hablando a los judíos y le está diciendo: esto va a pasar. Cuando ocurra, recuerden que yo se los dije. Vine en mi nombre y no me han recibido. Vendrá otro en su propio nombre y a él recibirán. El anticristo será visto por los judíos como el Mesías. Y Jesús los advierte: cuando ustedes vean este suceso, recuerden que yo se los dije. Hermanos, estamos mirando al futuro. Y estamos mirando a un futuro esperanzador y glorioso si estamos con Cristo. Miserable y terrible si estás en Él. La Biblia dice, si estás sin Él. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:4 que no estamos en oscuridad. Dice que la profecía es como una antorcha que alumbra. Todos los acontecimientos que hoy estamos viendo, hermanos, nos mueven en esa dirección. Mateo 24 advirtió que en los tiempos finales habrán enfermedades, guerra, violencia. Yo sé que el COVID les ha dado dolores de cabeza a muchos, pero no le puedo decir que va a ser el último. Creo que vendrán otras enfermedades terribles y los cristianos las vamos a ver si el Señor no viene antes. Pero específicamente durante los 7 años de tribulación van a alcanzar su punto máximo. Todo esto nos mueve a la gran pregunta: ¿qué estamos haciendo los cristianos? ¿Estamos listos para el fin? ¿Estamos del lado correcto de la historia? ¿Con la persona correcta? ¿Con el Salvador? Porque nosotros no esperamos al anticristo. Nosotros esperamos a Cristo. ¿Es Cristo tu Señor y Salvador? ¿En algún punto de tu vida te has arrepentido y lo has aceptado como Señor? Oh, pastor, yo fui a una iglesia donde dijeron: repite conmigo esta oración, acepta a Cristo, y yo lo hice. Muy bien.
Hay gente que ha llegado aún así, a pesar de eso, al Evangelio. Pero te hago esta pregunta. Y esta pregunta apela al presente. ¿Quién es Cristo para ti hoy? ¿Es tu Señor y es tu Salvador? Si Él viene por su iglesia hoy, ¿estás seguro de que te vas con Él? Esto no es un juego. Es demasiado serio para ignorarlo. Siento dolor por la gente que sé que muere y va al infierno, pero siento también profundo dolor por aquellos que viven tan indiferentes a las cosas de Dios y que un día van a ver ante sus propios ojos lo que hoy es profecía. Si tú todavía no tienes a Cristo como tu Salvador, ¿qué estás esperando para arrepentirte y para recibirle? Puedes que preguntes, ¿qué tienes que hacer? Arrepiéntete y cree. Pastor, ¿arrepentirme de qué? De haber vivido de espaldas a Dios, de estar viviendo en pecado y ofendiéndole a Él con esos pecados, de estar aprobando lo malo como si fuera bueno. Reconoce que el pecado es algo muy serio, tan serio que le costó la vida al Hijo de Dios. Recibe a Cristo como tu Salvador. Pon tu esperanza en Él. Él va a cambiar tu vida, te va a llenar de gozo y en medio de los problemas estará contigo. Y cuando suceda que venga por su iglesia, sabes que te irás con Él. Y si mueres hoy, sabrás a dónde vas y con quién vas. Por favor, piense qué manera tan miserable de vivir sin estar seguro del perdón de nuestros pecados. Piénselo. La vida es incierta, insegura. Yo no tengo ni la seguridad que en 15 minutos, que en media hora estaré en la casa. No sabemos. Solo podemos pronosticar. Entonces, ¿qué estás esperando? Pero hay tantas religiones, ¿de acuerdo? Habrá religiones en la tribulación. Y por cierto, habrá muchos religiosos en el infierno. Esto no se trata de religión. Se trata de la relación con Dios a través de Jesucristo. Se trata de arrepentirte y creer. No hay esperanza fuera de Cristo. Lo puedes negar. Si lo estás negando, hermano querido, has cerrado los ojos y estás viviendo en una fantasía. Mira lo que está pasando. Si nosotros, los que conocemos la verdad, no hacemos algo con ella, Dios nos va a pedir cuenta. Habla del Evangelio a todo el que Dios ponga en tu camino. Porque un día no vas a tener esa esperanza, no vas a tener esa oportunidad, se va a acabar. Que el Señor nos bendiga.